En este pequeño espacio, siéntate, relájate, escucha este momento de conversación, de indagación sobre un tema en concreto del cual vamos a tratar el día de hoy, que es la escuela histórica, la cual pues nos constituye muchísimas interrogantes, algunas de las cuales vamos a tratar de explicar y de las cuales hay que hablar del tema porque queramos o no son cosas que debemos conocer. Al final del día construimos la historia. Por ende, pues, sean bienvenidos a este espacio de conversación, de escucha de historias difundida por los estudiantes de mercadeo para la clase de economía. Comencemos a desglosar este tema. Vamos a hacer una pequeña brevedad de preguntas, las cuales, pues, a lo largo de este pequeño podcast, a lo largo de estas respuestas particulares de cada uno de nosotros, vamos a dar nuestra opinión, tanto nuestra opinión como explicar sobre su historia. Vamos a explicar su historia, vamos a dar un poquito de opinión y claro, abrir un debate interno contigo como interlocutor que me escucha, que disfruta, que puede ser partícipe de estos pequeños encuentros y de los cuales vamos a tratar de hacerlos más seguido porque es bastante interesante al respecto. Entonces, pasamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la razón de su contexto? Prácticamente de la existencia, de cómo se dio a conocer un poco, todas estas cuestiones que nos interesan mucho, para empezar con las preguntas de utilidad. Comencemos con mi compañero Alex, el cual nos hablará un poco de este sistema económico, de este pensamiento por el cual ha existido durante ya muchos años y que de una u otra manera pues ha tenido su historia, sus complicaciones. Como todo, es mejor conocer la historia para poder no cometer los mismos errores y sacarle provecho lo mejor que se pueda en nuestra actualidad. Coméntanos, Alex, ¿cuál fue el contexto de la escuela histórica? ¿Cuál es su contexto? Tener datos reales o verídicos. La escuela histórica no apoya las deducciones o teorías porque va en contra de la misma. Lo que busca son fuentes de historia auténtica que favorezca un mejor desarrollo real de la economía del mundo en general. Sin duda una manera muy interesante de verlo y de conocerlo de esa manera. Pero conozcamos una segunda opinión, una segunda forma de ver este sistema. Coméntanos, Alejandro, ¿cómo crees tú que fue los inicios, el contexto de esta escuela histórica? La escuela histórica fue un importante movimiento intelectual en el campo de la economía y la historia económica que surgió en Alemania durante el siglo XIX. Esta escuela de pensamiento tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la economía y la ciencia social en Europa, aunque su influencia fue disminuyendo con el tiempo. Las características distintivas de la escuela histórica fue su enfoque principalmente en la historia como la base para comprender la economía y la sociedad. Los, e- los economistas de esta escuela creían que para comprender verdaderamente los procesos económicos y sociales era esencial estudiar la historia y las instituciones en su contexto. Los miembros de esta escuela contribuyeron al desarrollo de la economía política como disciplina académica. Destacaron la importancia de analizar las instituciones económicas y políticas, así como la evolución histórica de las mismas. Bien, ahora que estamos un poco más entregados, muchas gracias, Alejandro. Ahora que conocemos un poco más el contexto, incluso dónde surgió y algunas de sus características, que nunca viene mal conocer y que profundizaremos un poco más adelante, también nos damos cuenta de una percepción distinguida que viene siendo la razón de su nacimiento.
el por qué se crea esta escuela histórica y cómo lo empleaban los economistas de antaño cuando recién tuvieron esta propuesta en el mundo de las finanzas. Procedemos con un poco más de sus características, expandamos esas cosas que lo hicieron importante, esas cosas que lo hicieron necesarias y las razones por las cuales antaño los economistas creían que iba a ser algo bueno de utilizar, pero pues que desafortunadamente por cuestiones actuales, por la geopolítica actual, hegemónica que vivimos, pues se ha deteriorado y quizá ya no se utiliza mucho como antes, o son muy pocas las personas o los economistas o las ramas económicas que utilizan este sistema de pensamiento. Pero conozcamos más sus características. Gisette nos va a hablar un poco sobre estas características, las cuales vamos a profundizar. Coméntanos, Gisette, ¿cuáles fueron más de sus principales características? Bueno, las principales características de esta perspectiva, como su nombre lo dice, escuela histórica, fue su enfoque en la historia para conocer los contextos, ya que esta nos otorgaba la visión de que para comprender la economía era necesario estudiar su evolución con el tiempo. Además de esto, su completo rechazo a los modelos abstractos. Criticaba fuertemente la economía clásica y neoclásica por su enfoque abstracto y su falta de atención a las realidades históricas y culturales. Veían estos enfoques como inapropiados para comprender las economías del mundo real. Y su influencia en el desarrollo de nuevas políticas económicas y sociales la hicieron muy distinguida, dejando una influencia que aún la tenemos en la actualidad. Sin duda características importantes y fundamentales para la contextualización, para la historia, lo que significa esta escuela de pensamiento en los negocios. Pero ahí no acaba el tema, porque ya conocemos un poco sus características y su historia, incluso dónde inició, que fue en Europa, más precisamente en Alemania. Pero no sabemos cómo sirvió en su momento y para qué sirve actualmente, en el mejor de los casos, claro está. Mi compañera Gisette nos expandirá este conocimiento un poco más. Coméntanos, Gisette, sobre cómo sirvió, para qué sirve actualmente, cómo se aplica. Generalmente hablando, sirvió y tuvo un impacto significativo en la forma en la que se discutían temas económicos y sociales en cierto momento. Además de esto, esta misma ayudó al desarrollo de la economía como disciplina. Como esta rechazaba los modelos económicos abstractos, se implementaba analizar el problema desde contextos históricos. Como lo dice su propio nombre, es una escuela histórica que se basa en los contextos o en el pasado. Esta también influenció a que las políticas deberían adaptarse a las circunstancias históricas de un país. Sirvió para cambiar la forma en que se abordaba el estudio de la economía, al enfocarse puntualmente en la historia, las instituciones y las particularidades culturales. Aunque su influencia disminuyó con el tiempo, su enfoque en la economía política y la importancia de comprender la historia económica siguen siendo aspectos relevantes en el estudio de la economía y las ciencias sociales. Parece que el inicio de nuestra historia, de nuestra conversación del día de hoy, que es de escuela histórica, tuvo un inicio fuerte, un inicio bien impulsado con ideas originales, frescas a estos sistemas tradicionales, a estos pensamientos tradicionales que tenían ya de la economía, y propuso algo mucho más dinámico que pues por diferencias creativas, por diferencias de modelos teóricos, etcétera, pues no se pudo sostener por mucho tiempo. Aunque actualmente pues siguen habiendo personas que lo usen, no tanto como cuando recién empezó.
Por eso vamos a ver nuestro último punto de la noche, del día, de la tarde, de cualquier momento en el que estés escuchando este audio, esta conversación al respecto. Vamos a mirar cómo se aplica. Vamos a ver su funcionalidad útil, su utilidad, para tener una base concisa de cómo aplicarla. Mi compañero Alejandro nos expandirá este interrogante, hablándonos un poco más sobre sus aplicativos actuales. A pesar de haber perdido gran parte de su influencia en el ámbito económico durante el siglo XX, aún tiene algunas aplicaciones y lecciones valiosas en la actualidad. Aunque no se utiliza de manera tan prominente como en su apogeo, sus enfoques y perspectivas pueden ser relevantes en contextos específicos, como por ejemplo en el análisis histórico contextual. La perspectiva de la escuela sigue siendo valiosa para comprender el desarrollo económico y las instituciones en el contexto de una sociedad en particular. Al estudiar cómo las instituciones y las prácticas económicas han evolucionado a lo largo del tiempo, se puede obtener perspectivas valiosas sobre los desafíos económicos contemporáneos. Los historiadores la siguen utilizando. Su metodología y sus principios son muy importantes para ellos. Ha evolucionado con el tiempo, atándose más a los tiempos modernos. Como también la escuela histórica es muy importante para no cometer los errores del pasado y seguir evolucionando de una manera sorprendente en la economía. Como es comprensible, estos sistemas, bueno, esta escuela no será la más óptima porque no lo es. Cada escuela suple una necesidad específica. Pero esta en particular se sigue utilizando tal cual salió en su momento por sectores muy específicos del sistema financiero, como los historiadores, como menciona mi compañero Alex. Pero que también por fuera de esto, en un contexto social, también se maneja, se utiliza, porque hay que tener memoria para hacer todas estas cosas, para planear, para poner en perspectiva un futuro. Esta perspectiva sigue siendo relevante en la actualidad en varios aspectos, como por ejemplo, mediante este modelo los economistas y analistas pueden comprender la evolución de la economía a lo largo del tiempo. Y ese análisis nos ayuda a tener una perspectiva a largo plazo de saber qué cosas pueden cambiar o pueden mejorar. De la misma manera, en aspectos políticos, adaptar las políticas a contextos históricos nos ayuda a saber diseñar políticas sostenibles que nos muestren cambio o que nos dé lo que necesitamos, o sea, que nos funcionen en la actualidad. También vemos que analizando el pasado podemos tener un mejor presente y crear un mejor futuro para tener una mejor economía global, para una mejor sociedad. ¡Wow! Sin duda, un tema muy interesante que se puede expandir incluso más claramente. Pero yo diría que por el día de hoy, tocando el tema, tanteando el terreno, vamos a dejarlo por aquí. Fue agradable conversar, fue muy agradable expandir, iniciar este tema con ustedes, oyentes. Trataremos de seguir con estos formatos independientemente de las tareas y las actividades porque son muy entretenidos y pues son una forma muy dinámica de entregar trabajos y hablar de los temas en clase sin, sin perder mucho el hilo. Es mucho más sencillo y cómodo tanto para mí como para mis compañeros. Incluso otros de mis compañeros harán lo mismo. Quisimos hacer este formato un poco más casero, un poco más eh, rudimentario para dar ese aire de radio, de, de una emisora que realmente esté hablando en tiempo real de este tema en cuestión. Fanático de ese tipo de cosas.
Bueno, sin más que agregar, sin más que decir, muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que haya sido del agrado, haya sido un buen escucha. Nos vemos a la próxima.